Bien, buenos días, muy buenos días. Estamos otra vez transmitiendo en vivo, como dirán por ahí, a todo color, pero estamos teniendo algunos problemas con la resolución de la proyección, entonces se va a ver un poquito cortado del lado derecho. Muy bien, entre tanto, pues vamos a hacer una oración para poner en manos del Señor este estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias porque en ti podemos descansar completamente. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites tener para reunirnos a estudiar tu palabra. Y pedimos porque pues tu Santo Espíritu se pueda mover con total libertad, quita todo estorbo que pudiera impedirlo. Y te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hoy comenzamos un estudio nuevo, un estudio que se llama El yugo desigual, que está fundamentado en 2 Corintios 6, 14 al 18, que dice así. Déjenme avanzarle. Perfecto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y fíjense, bueno, ahí está, que no se alcanza a ver bien del lado derecho para los que están en internet, pero aquí en el proyector sí se alcanza a ver bien. Muy bien, dice: no os unáis, y aquí no queda lugar a duda, en yugo desigual con los incrédulos. Y nos da dos razones. Una de ellas son preguntas retóricas, porque toda la respuesta para cada una de ellas es nada. Pero vamos a verlo. Dice: porque ¿qué compañerismo? ¿Ok? Entonces anoten por ahí en algún lugar: compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y tenemos que responder: nada. ¿Y qué comunión? Anoten por ahí en algún lugar: la luz con las tinieblas. Nada. ¿Y qué concordia o acuerdo? ¿Sí? Cristo con Belial. Belial es Satanás. La respuesta es nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque vosotros, y aquí viene la siguiente razón, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, si somos el templo, no tenemos nada que ver con la injusticia, con las tinieblas, con Satanás, con los incrédulos, ¿sí? Y con los ídolos. Y aquí viene la explicación de Dios. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí está la explicación. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.
¿Por qué? Eso lo vamos a explicar. Dice, y yo os recibiré y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y por qué habla de seré por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas? ¿Ustedes dejarían que sus hijos y sus hijas se junten con los delincuentes? ¿Por qué? Como dice el dicho, que los lobos andan. Sí, ¿verdad? O sea, todo lo que tú quieres para tu hijo y para tu hija, si se junta con un delincuente, va a aprender malas mañas, diría mi abuelita. Y toda la educación que tú le estás dando a tus hijos estaría en riesgo. ¿Ok? Y fíjense cómo dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hay razones de peso para que no andemos en yugo desigual. Este mandamiento no es para no creyentes o incrédulos, como habla la Escritura. Esto es para creyentes, para gente que anda con el Señor. Y esto lo vamos a ver con más calmita a lo largo del estudio. El actual orden de las cosas provoca que los creyentes pasen más tiempo con los incrédulos que con otros cristianos. ¿Cuántas horas al día pasa un creyente con no creyentes? María, por lo menos 8. Al menos 8, exactamente. Aquí en Tequis pues no hay problema con la transportación y eso, o sea, te transportas en 15 minutos a lo más lejos, ¿verdad? Pero en la Ciudad de México, ay, ahí pasas en el transporte público, pues a veces 1 hora, 2 horas, ¿sí? En Monterrey, o sea, por las distancias, aunque son chiquillas, el tráfico es pesado y como está diseñada la ciudad, o sea, hay que dar una vuelta totota, grandotota para algo que te pasas el lecho del río y ya estás del otro lado. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, aquí somos privilegiados, pero en otros lados las distancias son tremendas y entonces pasas mucho tiempo con no creyentes. ¿Quién sabe por qué? Ahí está ya. Bueno. Dice, lo anterior expone al creyente a un peligro que lo puede llevar al fracaso espiritual y aún a la negación práctica del Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces tenemos que ver este tema? Porque definitivamente es necesario para que podamos entender qué es, cómo reconocerlo y cómo evitarlo. Y lo vamos a ver con calmita. Para esto tenemos que ver lo que se conoce como la doctrina de la separación, que está en Deuteronomio 22, 9 al 11. Vamos a ver, Deuteronomio 22, 9. Déjame poner. Ay, espérenme. Esto se me está haciendo nudo, diría por ahí un maestro, se me están haciendo grumos en el engrudo. Sí, espérenme. Ahí
está, pero espérenme tantito, todavía aquí tiene que haber una corrección. Es lo malo de haber tenido problemas y haber movido muchas cosas para... Ahí está ya. Ahí está. Ok. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Vamos a entender por qué usamos este pasaje. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, porque hay un riesgo, y ese riesgo es que se pierda todo. O sea, no que se pierda una parte, sino que se pierda todo lo que sembraste, tanto lo bueno como lo malo. Dice, no ararás con buey, que es un animal limpio, y con asno, que es un animal inmundo según la ley. Dice, y además, porque no tienen ni la misma altura, ni las mismas fuerzas, entonces no pongas, ¿sí?, a sufrir a estos animales tratando de trabajar con ellos al mismo tiempo. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. No son ni las mismas calidades, ni los mismos, ¿cómo llamaríamos?, densidades de hilo entre la lana y el lino. La lana pues es un material que es más grueso que el lino y no van a quedar, ¿sí?, a la par tanto la lana como el lino. Y yo estoy cierto que ustedes han probado los tejidos de lana y hay veces que pica, y el tejido de lino es un tejido que es mucho más fino que la lana. Y un suéter de lana y lino, ¿cómo se vería? O sea, aparte de que se vería mal, son para diferentes temperaturas. Ajá. La lana es más para frío y el lino es más para calor. Ok, muy bien, o sea, muy pertinente tu comentario, Pili. O sea, no funcionaría un suéter de lana y lino, ¿ok? Y definitivamente la mezcla es lo que el Señor nos está tratando de indicar, que es lo que no funciona, la mezcla. Por eso es que el yugo desigual habla acerca de lo que no agrada al Señor. No mezcles ni en tu trabajo, ni en tu siembra, ni en tu vestido cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no van a funcionar. Y el riesgo es que se pierda todo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en la mente. Debemos separarnos de lo que es contrario a la mente de Dios. ¿En qué? En deseos, que son los anhelos con respecto a la satisfacción moral, espiritual y material de uno mismo. Nos tenemos que separar en cuanto a motivos, la justificación o impulso que nos lleva a
a querer algo. ¿Es malo tener deseos? No, pero ¿tendrás los mismos deseos de tu compadre que no conoce aún al Señor? No, definitivamente no. Los deseos que nosotros tenemos o que tú tienes son diferentes a las de una persona que no conoce al Señor. Por tanto, los motivos que nos mueven a nosotros y que mueven a los no creyentes son totalmente diferentes. Y los actos, que son las acciones y formas para alcanzar el objetivo de la voluntad personal. Esto es, los métodos también. Una persona que no conoce al Señor, pues va a utilizar medios que no corresponden a un hijo de Dios. En cambio, los creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos dice que es el método apropiado y aceptado por el Señor para alcanzar esos deseos y qué es lo que nos mueve a hacerlo. Por eso es que el yugo desigual es una discordancia entre los deseos, los motivos y los actos para alcanzar algo. Y no se parecen realmente. Y es pues necesario que nosotros estemos atentos, porque si no estamos atentos, podemos hacernos uno con aquel que no tiene ni los mismos deseos, ni los mismos motivos, ni los mismos métodos para alcanzar las cosas. Y por eso es que nos pueden llevar a fracasar en la vida diaria. Estos tres aspectos deben de estar en armonía con la mente de Cristo, su manera, no la del mundo. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos pensar como Él piensa. Y si no es así, tenemos que checar nuestra vida, porque si nos estamos separando de la manera de pensar del Señor, entonces es que algo no está funcionando bien. Es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestros deseos, nuestros motivos y nuestra manera de alcanzarlos, porque si no son los de Cristo, algo no está funcionando en nosotros. Y definitivamente nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesús. Él pudo haber hecho muchas cosas y no lo hizo porque no había un acuerdo con el mundo. Los discípulos pudieron haber hecho muchas cosas, pero no lo hicieron a la manera del mundo, lo hicieron a la manera del Señor.
Y algunos dirían, pues se complicaron la vida. No, no se la complicaron. No quisieron identificarse con el mundo para alcanzar los objetivos del mundo a la manera del mundo, porque no pueden estar haciéndolo a la manera del mundo y a la manera del Señor, porque no hay un acuerdo. Y por eso es que el mundo a veces rechaza los métodos del Señor. Ya por ahí nos van a pagar unos 1,000 pesos de multa porque no apagaron el celular. Así es. Ok, vamos a comer sabroso. Y para los que no saben, es que aquí en la Congre hay multa de 1,000 pesos para el que no apaga su celular. Y entonces están distrayendo a los demás cuando suenan las llamadas. Ok. Y bueno, dirán, ¡ay, qué duro! No, no es duro eso. Una lata estar oyendo el celular de los hermanos, sí, cuando estamos en el estudio, ¿ok? No, no te la vamos a cobrar, o sea, ya está haciendo Memo su cara de, ¡ay, me van a cobrar! Podríamos, pero no lo vamos a hacer, ¿ok? Si no nos separamos de los no creyentes o incrédulos, ¿podríamos alcanzar los objetivos del Señor? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Por qué? Bueno, es que finalmente no estás. Yo estaba pensando en el texto que dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues pueden andar, pero nunca van a alcanzar los objetivos. Porque cada quien va a pensar a su manera, cada quien va a sentir a su manera, cada quien va a disponer sus motivos y sus actos, ¿no? Y no va a haber acuerdo. No. También lo podemos ver con el pasaje de Abel y Caín, ¿no? O sea, Abel obedece a Dios en su ofrenda y Caín no. Entonces, él lo hizo a su manera, a su modo, a pesar de que Dios ya le había dado las instrucciones de cómo quería que lo. ¿No? Ok, con sus propios métodos. Lo que pasa es que Pera trae su tapabocas y no se oye nada, y menos en el internet, ¿ok? No habría un acuerdo en los métodos, ¿ok? Entonces es muy importante que nos separemos de lo que es contrario a la mente de Dios, porque Dios no hace las cosas de la misma manera que lo hace el diablo, ¿ok? El diablo, ¿qué es lo que quiere? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacerlo? ¿De qué manera? ¿De qué manera el Señor quiere alcanzar sus objetivos?
quiere construir, quiere hacerlo de manera que no dañe, que no destruya. Y ya de entrada, pues ya no hay acuerdo, ¿verdad? Esto es totalmente diferente. Por eso es que el Señor manda a apartarse, porque no se pueden alcanzar los mismos objetivos de la misma manera. La conclusión aquí es, debemos pensar como el Señor piensa. Eso es lo que debe de ocurrir, porque si no, no van a funcionar las cosas. Debemos separarnos hacia Dios, no en contra de Dios. ¿Qué dice Juan 3, 20 y 21? Déjenme llegar. Juan 3, 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces ya nomás ahí de entrada vemos una gran diferencia. Entonces, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque quiere esconder sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué significa esto? Háganme cuenta como un haz de luz. Sí, ustedes lo han visto, sobre todo en las ferias o en los espectáculos, que se ve un haz de luz del reflector que están utilizando para llamar la atención de las personas. Dice, practica la verdad, el que viene a la luz y practica la verdad es porque quiere que sean manifiestas sus obras. ¿Por qué? Porque son hechas en Dios. Entonces, el que utiliza obras que no son de Dios, ¿qué va a hacer? Las va a esconder. Porque no son de Dios. Y por eso es que ya nada más de entrada, pues hay una diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia es porque no hay un acuerdo entre unas y otras. Y el que utiliza obras que no son de Dios las quiere esconder, pero el que utiliza los métodos del Señor las quiere manifestar. Y por eso es que no hay acuerdo, ¿verdad? Es como aquellos, ¿verdad?, que están utilizando métodos del mundo. Pues vente, manito, vamos a hacerlo en lo oscurito.
¿Por qué? Porque no son obras que tengan el sello del Señor. Por eso es que las quieren esconder. Pero el que hace las cosas del Señor las quiere manifestar. Y por eso es que no hay acuerdo. ¿Qué dice ahí en Éxodo 19, 4 al 6? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Quién habla? El Señor. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense lo que está diciendo desde el 5. Si ahora pues dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Eso mismo pueden decir los no creyentes? No, ¿verdad? Porque no quieren oír la voz de Dios y guardar el pacto de Él. ¿Qué es lo que quiere un no creyente? ¿Conocen de entrada la voz de Dios? No. ¿Qué es la voz que escuchan? La del mundo, la de Satanás, su propia voz, su propio... Así es. ¿Qué les dijo el Señor a los no creyentes? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voz de vuestro padre queréis oír. Pues ya de entrada ahí ya hay una gran diferencia. Porque el diablo, ¿qué es lo que quiere? Matar, Hurtar, matar y destruir. Y el Señor quiere construir, manifestar el amor de Dios. Por eso es que no puede haber acuerdo y no puede haber éxito en los métodos, en los motivos y en los deseos de aquel que es de Dios. Pues no, ¿verdad? Está muy claro que lo que Dios quiere es diferente a lo que el diablo quiere.
Por eso es muy diferente lo que el Hijo de Dios quiere y lo que los hijos del diablo quieren. ¿Y quién es hijo del diablo? Los que no conocen al Señor, los que no le han recibido en su corazón como su Salvador. Y pues ahí hay ya de entrada un desacuerdo en la raíz de las cosas. Lo que el Hijo de Dios quiere no es lo que el diablo quiere. ¿Ok? Eso es algo que debemos tener en la mente para separarnos de los que no conocen a Dios. ¡Ah! Es que tú eres un separatista. ¡Ah! Es que tú vienes a separar las cosas. Por eso es que los que se llaman hijos de Dios vienen a traer problemas al mundo. No puede haber acuerdo. Por eso es que los religiosos son un problema en el mundo. ¿Les suena familiar eso? Sí. Sí. Y es que, y así es como dicen las personas, cuando empiezan a tener contacto con aquellos que son verdaderos hijos de Dios. En resumen, Dios quiere que su santidad se cumpla en los suyos y la separación del pecado sea una realidad en ellos, así como lo es en Él. Y pues de entrada, esa es la razón por la que hay problemas cuando los hijos de Dios se hacen uno con los hijos del diablo. ¿Ok? Y las chicas que son creyentes, pues son atractivas para la gente del mundo. ¿Por qué? Porque son diferentes. Brillan de una manera diferente. Y por eso es que los hijos del diablo las desean. Fíjense cómo lo digo. Las desean. Pero no pueden alcanzarlas. Bueno, de poder sí pueden, ¿verdad? Porque van a utilizar métodos que no corresponderían a los hijos de Dios. Los que son del diablo quieren una cosa y los que son de Dios quieren otra. Por eso es que cuando un hijo de Dios
ve a una muchacha del mundo, pues sí, a la vista es atractiva, pero no pueden querer lo mismo. Y aquel muchacho que conoce al Señor le abre la puerta a una muchacha que no es de Dios, pues ya de entrada quieren cosas diferentes, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la muchacha que es del mundo? ¡Ay, no seas exagerado! Es que tanto es tantito. Tú puedes seguir siendo de Dios, aunque andes conmigo. Pero ¿a poco no te parece agradable esto que yo te estoy presentando? Veme. ¿A poco no te gusta la ropa que yo uso? ¿A poco no te gusta lo que ves? ¿A poco no te gusta lo que a mí me gusta? ¿A poco no te gustan los lugares que a mí me gustan? Las películas que a mí me gustan. Los programas de televisión que a mí me gustan. Pues no, la verdad es que no me gustan. Espérate, no sé, hace rato. Velos. Y después me dices. Y aunque el Hijo de Dios se sienta mal, pues también le gusta agradar a la chica que es tan atractiva. Y ahí empieza el debate. Pues sí, a lo mejor soy algo exagerado. No eres exagerado. Y cuando empiezas a asistir a los lugares que a ella le gustan, aunque te sientas mal, empiezas a aceptar eso de que tanto es tantito. Y tantito. Y ya, como que ya no lo ves tan mal. Y entonces ya no estás pensando como Cristo piensa. Y abres la puerta y el diablo se mete. ¿Levantaste la mano, Memo? Sí. Bien. Es como el texto dice, ¿no? Que un poco de levadura Levadura. toda la masa. Así es. Cuando nosotros decimos, pues sí, nomás es tantito, ya perdiste. ¿Por qué? Porque aceptaste la levadura del mundo, del diablo. ¿Qué es la levadura del diablo? Los métodos, los deseos, los motivos. Y entonces el creyente va a perder. Acuérdense el texto que leímos, que va a haber pérdida. ¡Ay, qué exagerado es Dios! ¿Desde qué punto de vista Dios es exagerado? Pues desde el punto de vista del diablo.
desde el punto de vista de aquel que es su hijo o hija. Desde el punto de vista de los hijos de Dios, sus mandamientos son gravosos. No, porque las fuerzas del creyente no son las humanas, son las del Espíritu Santo, son las de Dios. Y entonces, por eso es que no son gravosos. Es importante que nosotros tengamos esto en mente. Cuando tenemos que hacer, separarnos de los no creyentes. ¿Por qué? O del pecado. ¿Por qué? Porque nos van a separar de Dios. Y esa comunión que podemos tener con Dios no será posible. ¡Ay, qué duro eres! No soy duro. Esto es una doctrina que está en la Biblia y es importante que la tengamos en cuenta, porque si no la tenemos en cuenta, pues entonces no nos vamos a separar del mundo. Y la Biblia dice que no deseemos las cosas del mundo. ¿Queda claro? ¿Queda claro para los de internet? Manden mensaje. Silencio otorga. ¿Ok? Muy bien. Lo vamos a dejar aquí para no dejar trunco la enseñanza. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú pones ante nosotros un camino que nos lleva a estar cerca de ti, que nos lleva a separarnos de los caminos del mundo, y eso ya de entrada nos pone en diferencia con el mundo, pero ciertamente son caminos de luz, caminos de gozo, caminos de paz. Y queremos caminar donde camina el Señor Jesucristo. Y gracias te damos por tu Santo Espíritu, porque Él hace que nosotros tengamos verdadero éxito. No el éxito del mundo, sino éxito espiritual. Te pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del día y para que podamos seguir siendo ministrados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Y nos vemos